Buenas noches. Bienvenidos a este espacio académico de análisis político, en donde se debatirán uno de los temas más importantes para las democracias contemporáneas, y es saber qué sistema político responde mejor a las crisis sanitarias, económicas, institucionales y sociales que enfrentan actualmente los estados. Para ello, en este debate analizaremos tres grandes modelos políticos: el presidencialismo, el parlamentarismo y el semipresidencialismo. Para ello tomaremos como referencia los casos de Colombia y Brasil, dos países latinoamericanos que han enfrentado fuertes desafíos relacionados con la polarización política, con crisis institucionales, pandemias, desigualdad social y tensiones entre poderes públicos. Antes de iniciar el debate principal, responderemos una pregunta fundamental para comprender el funcionamiento de cualquier democracia. La pregunta es: ¿qué resulta más determinante para la sostenibilidad democrática a largo plazo? ¿Contar con instituciones sólidas o fomentar una cultura política participativa? Es así que desde nuestra perspectiva podríamos decir que las instituciones sólidas representan el principal soporte de una democracia estable. Cuando existen reglas claras, cuando existe independencia judicial, organismos de control y equilibrio entre poderes, es más difícil que surjan abusos de autoridad o tendencias autoritarias. Trayendo en contexto autores como Dieter Nocklen y Scott Mainwaring, explican que la estabilidad democrática depende en cierta medida de la capacidad institucional para resolver conflictos políticos sin romper el orden constitucional. En América Latina, muchas democracias han sufrido precisamente porque las instituciones son débiles o porque el poder termina concentrándose excesivamente en una sola figura política. En esos contextos aparecen fenómenos como el hiperpresidencialismo, la corrupción estructural y la desconfianza ciudadana. Teniendo en cuenta esta reflexión inicial, damos apertura al debate principal. La pregunta central de esta discusión es la siguiente: ¿qué sistema político enfrenta mejor la crisis contemporánea? ¿El presidencialismo, el parlamentarismo o el semipresidencialismo? Para lo cual empezaremos con la exposición en un orden secuencial. Primero el sistema presidencialista, posteriormente el representante del sistema parlamentarista y por último el representante del sistema semipresidencialista. Siendo así, empezamos con el debate y con el representante del sistema presidencialista. Gracias. Como representante o expositor del sistema presidencialista, puedo afirmar que este es uno de los sistemas más eficaces para enfrentar crisis contemporáneas debido a que permite un liderazgo político directo, legitimidad popular y rapidez en la toma de decisiones. En este sistema, el presidente es elegido directamente por los ciudadanos y concentra la dirección del gobierno y del Estado. Lógicamente, esto facilita la adopción de medidas rápidas frente a situaciones extraordinarias, como por ejemplo pandemias, crisis económicas o emergencias institucionales. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, tanto Colombia como Brasil implementaron medidas de emergencia sanitaria mediante decretos presidenciales, mediante programas económicos y decisiones centralizadas que permitieron actuar con rapidez frente a una situación que para la época era una situación inédita. Además, el presidencialismo establece una separación clara entre el ejecutivo, legislativo y judicial, lo que teóricamente garantiza equilibrio de poderes y mecanismos de control institucional. Trayendo al contexto al constitucionalista Jorge Carpizo,
Sostiene que el presidencialismo ha sido fundamental para mantener la estabilidad política en América Latina, especialmente en sociedades con fragmentación partidista y con altos niveles de conflictividad social. No obstante, este sistema también presenta riesgos importantes. En muchos casos, el presidencialismo latinoamericano ha derivado en personalismo político, en polarización extrema y en choques permanentes entre los poderes públicos. Según datos de Freedom House, Brasil mantiene una calificación democrática de 73 sobre 100, mientras Colombia registra 69 sobre 100, lo que demuestra que ambos países siguen siendo considerados democracias electorales, aunque con importantes desafíos institucionales. Muchas gracias. Buenas noches y gracias por la oportunidad. Digamos que desde la postura parlamentaria consideramos que el parlamentarismo enfrenta mejor las crisis contemporáneas porque favorece la negociación política, reduce el personalismo y permite mayor flexibilidad institucional. A diferencia del presidencialismo, el jefe de gobierno depende de la confianza parlamentaria. ¿Qué significa esto? Que si un gobierno pierde legitimidad o capacidad política, puede ser reemplazado sin necesidad de generar una crisis constitucional profunda. Ese elemento permite mayor adaptabilidad frente a contextos de crisis. Mientras en muchos sistemas presidenciales los conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso generan bloqueos permanentes, en el parlamentarismo se obliga a construir consensos y coaliciones políticas. Es así como trayendo autores como Dieter Noglen, quien sostiene que el parlamentarismo reduce las posibilidades de confrontación extrema entre poderes públicos y, de igual manera, favorece la estabilidad democrática mediante acuerdo entre partidos. Además, este sistema favorece el pluralismo político, ya que distintos sectores pueden participar en coaliciones de gobierno y en procesos de negociación parlamentaria. En América Latina, uno de los principales problemas del presidencialismo ha sido precisamente la excesiva concentración simbólica y política en la figura presidencial. Las campañas muchas veces se convierten en disputas personalistas donde toda la gobernabilidad depende de un solo líder político. En Colombia y Brasil, por ejemplo, hemos observado la polarización creciente, conflictos institucionales y dificultades para construir acuerdos duraderos. Trayendo a contexto a Scott Mainwaring, quien explica que el multipartidismo combinado con presidencialismo suele producir altos niveles de inestabilidad política y fragmentación legislativa. Por ello, consideramos que el parlamentarismo ofrece mejores herramientas para enfrentar crisis contemporáneas mediante cooperación política, mediante diálogo institucional y mayor capacidad de adaptación gubernamental. Muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Me corresponde exponer sobre el sistema semipresidencial. Digamos que el sistema semipresidencial representa una alternativa más equilibrada porque combina elementos positivos del presidencialismo y del parlamentarismo. En este modelo existe un presidente que es elegido democráticamente por voto popular, pero también hay un primer ministro responsable ante el Parlamento. Esto permite distribuir el poder político y evitar tanto el hiperpresidencialismo como la excesiva fragmentación parlamentaria. El semipresidencialismo ofrece flexibilidad institucional
y equilibrio político. En contextos de crisis, el presidente puede actuar como figura de unidad nacional, mientras que el primer ministro se encarga de la administración cotidiana del gobierno. Trayendo a colación, podemos hablar de autores contemporáneos como Carlos Manuel Villavella, quien sostiene que América Latina necesita modelos políticos más cooperativos y menos personalistas, especialmente frente a fenómenos como la polarización, como el populismo y como la desinformación política. Además, este sistema facilita mejores mecanismos de control político, ya que el gobierno puede ser reemplazado mediante procedimientos parlamentarios sin necesidad de llegar a crisis traumáticas o a procesos de destitución extremadamente conflictivos. En contraste, podríamos decir que en países como Colombia y Brasil, los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo suelen generar bloqueos institucionales prolongados que afectan mucho la gobernabilidad y retrasan reformas importantes. Por ello consideramos que el semipresidencialismo responde mejor a las crisis contemporáneas porque combina legitimidad democrática, control institucional y flexibilidad política. Gracias. Bueno, después de haber escuchado las diferentes posturas, se puede concluir que no existe un sistema político perfecto. Cada modelo presenta ventajas y limitaciones dependiendo del contexto histórico, social e institucional de cada país. Sin embargo, el debate nos permitió también comprender que la estabilidad democrática no depende únicamente del diseño institucional, sino también de factores como la cultura, la participación ciudadana, la confianza en las instituciones y el respeto al Estado de Derecho. Finalmente concluimos que el verdadero fortalecimiento democrático depende tanto de instituciones sólidas como de ciudadanos críticos, participativos y comprometidos con la defensa de la democracia. Muchas gracias.